¿Alguna vez te has preguntado cómo era realmente la vida en la antigua Roma? Imagina un mundo donde el lujo y el poder se entrelazan en banquetes deslumbrantes, donde las risas y el clamor de copas se mezclan con secretos políticos y placeres ocultos. Hoy, te invitamos a sumergirte en las fiestas privadas de la élite romana, esos eventos legendarios que han fascinado a historiadores y cineastas por igual. Desde la opulencia de los manjares hasta la incertidumbre del veneno en cada copa, exploraremos cómo estas celebraciones eran más que simples reuniones sociales, eran auténticos campos de batalla donde se forjaban alianzas y se tramaban intrigas. ¿Qué papel jugaban el vino y el entretenimiento en estas veladas? ¿Y cómo navegaban los invitados entre el placer y el peligro? Prepárate para un viaje al pasado, hacia una época donde el exceso era la norma y las celebraciones privadas iban mucho más allá del simple placer. No te lo pierdas. En la Roma antigua, recibir una invitación a una fiesta privada no era solo una invitación al disfrute. Era una muestra de prestigio, un reflejo de tu posición en la complicada jerarquía social de la época. Pero, ¿quiénes eran los elegidos para asistir a estas opulentas veladas y con qué propósito? Las invitaciones no se distribuían al azar, eran cuidadosamente seleccionadas y estratégicas, ofrecidas por los anfitriones para algo más que diversión. Se trataba de afianzar alianzas, exhibir su riqueza y poder, e incluso tramar intrigas políticas en las sombras. Entre los invitados se encontraban senadores, generales, prósperos mercaderes, poetas y filósofos, además de visitantes ilustres de otras regiones del vasto imperio. Ser incluido en uno de estos eventos era una señal de prestigio, una confirmación de que habías alcanzado cierto estatus o, al menos, una oportunidad para vivir como si lo tuvieras, aunque solo fuera por esa noche. Y la preparación para una fiesta comenzaba mucho antes del gran evento. Los asistentes a estas exclusivas celebraciones pasaban horas, a veces incluso días, preparándose en baños públicos, donde eran ungidos con aceites y perfumes exóticos. Elegir la toga adecuada, que debía ser blanca y sin manchas, era esencial, ya que la vestimenta no solo comunicaba tu estatus, sino también tu respeto hacia el anfitrión. Para las mujeres, seleccionar las joyas correctas y el peinado perfecto era igualmente crucial, dado que una fiesta era una oportunidad para brillar y captar la atención de la élite romana. Además de cuidar su apariencia, los invitados también se preparaban mentalmente para el ingenioso juego de palabras y los debates filosóficos que eran comunes en estas reuniones. Ser culto y capaz de sostener conversaciones inteligentes era tan valioso como la propia presentación física. Las invitaciones, verdaderas obras de arte en finos pergaminos, se entregaban en mano por un mensajero. Recibir una era en sí misma un evento anticipado, presagiando la noche de lujos que se avecinaba. El contenido de la invitación incluía detalles importantes, como el motivo de la celebración, ya fuera un triunfo militar, un aniversario, o simplemente el deseo del anfitrión de mostrar su último éxito o adquisición, la hora de inicio, que generalmente era al caer la tarde, y las expectativas sobre la vestimenta y los temas de conversación. Esta cuidadosa selección de invitados y la meticulosa preparación revelaban la importancia de cada detalle en estas festividades. No se trataba solo de diversión, era un delicado juego de influencias, un baile de miradas y palabras en el que cada gesto podía tener un significado profundo. En el núcleo de estas fiestas romanas, el vino fluía con generosidad, simbolizando no solo la celebración, sino también el estatus y la sofisticación de los anfitriones. Sin embargo, el vino en la Roma antigua no se parecía al que conocemos hoy, era una bebida que requería un arte específico para su preparación y consumo, comenzando por la costumbre de mezclarlo con agua. Esta práctica no era meramente funcional, sino que reflejaba la sabiduría romana en el arte de disfrutar sin caer en el descontrol. Controlar la intensidad del vino era esencial para que los invitados mantuvieran la compostura, ya que perder el autocontrol era considerado inaceptable entre la alta sociedad romana. Los romanos clasificaban los vinos en diversas categorías, cada uno reservado para ocasiones y clases sociales específicas. El Falerno, por ejemplo, era uno de los vinos más finos, destinado a las celebraciones más lujosas, mientras que el Posca, una mezcla de vinagre y agua, era común entre los soldados y las clases trabajadoras.
Entre estos extremos existía una amplia gama de vinos que se servían dependiendo del momento de la fiesta y los platos que se ofrecían. Los anfitriones solían presumir de su selección, proporcionando a los asistentes una experiencia sensorial excepcional con vinos importados de todo el Mediterráneo. Sin embargo, el vino solo era el preludio de la magnificencia que se desplegaba en los banquetes. Para los romanos, la cena se convertía en un arte, donde la opulencia de los alimentos reflejaba el poder y la riqueza del anfitrión. Las mesas se adornaban con platos exóticos que incluían aves como faisanes y pavos reales, así como mariscos y pescados traídos de los rincones más distantes del imperio. La elaboración de estos platos era tan compleja que desafiaba la imaginación, utilizando ingredientes raros y especias costosas que convertían cada cena en una experiencia culinaria única. La presentación de los alimentos también impresionaba a los comensales. Las mesas no solo se colmaban de exquisiteces, sino que se decoraban con vajillas de oro y plata, cristalería importada y servilletas de lino fino, todo dispuesto meticulosamente para deslumbrar a los invitados. Las fuentes literarias de la época, como los escritos de Apicio, describen estos banquetes como un verdadero espectáculo para los sentidos, donde cada detalle, desde la comida hasta la vajilla, representaba un símbolo de lujo y esplendor. En estas festividades, el acto de comer iba más allá de simplemente satisfacer el hambre. Era un ritual cargado de significado social y cultural, un espectáculo en el que la abundancia y la calidad de lo servido revelaban el prestigio del anfitrión. La opulencia del vino y los banquetes en las celebraciones romanas no solo conmemoraba el placer y la buena vida, sino que también actuaba como un juego de poder, un despliegue visual de riqueza y recursos que reafirmaba el estatus del anfitrión en la compleja jerarquía social de Roma. Si pensabas que las fiestas romanas se limitaban al vino y banquetes ostentosos, prepárate para sumergirte en el verdadero espectáculo de la noche, el entretenimiento y los excesos que caracterizaban estas celebraciones. La música suave y la poesía marcaban solo el inicio, creando un ambiente propicio para una velada en la que todo era posible. Con el vino fluyendo y los ánimos elevados, los anfitriones se esforzaban por ofrecer un entretenimiento de primer nivel. Las luchas de gladiadores, que normalmente se llevaban a cabo en el Coliseo y otros grandes anfiteatros, también encontraban su lugar en versiones más privadas y exclusivas en las villas y jardines de los poderosos. Estos combates no eran meras demostraciones de brutalidad, sino actuaciones cuidadosamente coreografiadas, diseñadas para emocionar sin perder de vista la civilidad que se esperaba en esos entornos. No obstante, la sangre a veces se derramaba, recordando de manera cruda la delgada línea entre la civilización y la barbarie que los romanos transitaban con tal destreza. Pero el espectáculo no se detenía ahí, las fiestas romanas eran célebres por su libertad sexual, convirtiéndose en un espacio donde las convenciones sociales se relajaban o incluso desaparecían. La presencia de prostitutas, tanto mujeres como hombres, era habitual, ofreciendo sus servicios a aquellos invitados en busca de placer sin restricciones. Estas noches se convertían en una oportunidad para explorar deseos y fetiches que, fuera de esos muros, podrían haber sido condenados o ignorados. Algunos emperadores, como Nerón y Calígula, son recordados por llevar estos excesos a extremos insospechados. Las historias de sus festividades incluyen orgías desenfrenadas, fetiches extravagantes y actos que desafiaban cualquier noción de moralidad o decoro. La indulgencia en placeres carnales no era solo un entretenimiento, sino una afirmación de poder absoluto, un recordatorio de que estaban por encima de las leyes morales y físicas que regían a la gente común. En estas fiestas, la libertad sexual simbolizaba tanto la decadencia como el poder romano, pero también ofrecía un escapismo, un refugio donde se podía vivir al margen del tiempo y de las restricciones habituales. Este era el atractivo y el peligro de las celebraciones romanas. Por una noche, se podía ser un dios odioso, liberado de las cadenas de la responsabilidad y la moralidad, sumergido en placeres interminables. La fiesta romana continuaba, un carrusel desenfrenado de entretenimiento y hedonismo, girando hasta que el amanecer traía consigo la resaca de la realidad. Más allá del vino, los banquetes y el desenfreno, las celebraciones en la antigua Roma desempeñaban un papel crucial en el ajedrez del poder político. No eran meras reuniones sociales, eran arenas donde se libraban sutiles batallas de influencia, lealtad y ambición.
En esos espacios de lujo y excesos, las alianzas se forjaban y deshacían en el transcurso de una noche. Los anfitriones, figuras de gran poder y riqueza, aprovechaban estas ocasiones para consolidar su estatus dentro de la élite romana. Invitar a un político en ascenso, a un general victorioso o incluso a un rival, podía ser un movimiento estratégico para acercar a posibles aliados o mantener a los enemigos bajo control. En un entorno tan cargado de significado, incluso la disposición de los asientos en la mesa tenía relevancia política, indicando quién disfrutaba de favores y quién no. Los historiadores antiguos como Plutarco y Tácito nos relatan cómo estos eventos eran utilizados por emperadores y senadores para exhibir su poder, no solo a través de la opulencia mostrada, sino también mediante el despliegue de favores y regalos. Estos obsequios, que podían variar desde cargos públicos hasta joyas finas o terrenos, no eran meras muestras de generosidad, eran inversiones en el futuro político del anfitrión. En una sociedad donde la gratitud y la obligación tenían un peso significativo, aceptar un regalo de un político romano implicaba entrar en un contrato tácito de lealtad y apoyo. Sin embargo, estas fiestas no solo eran ocasiones para fortalecer alianzas, también eran terrenos fértiles para la intriga y la conspiración. En el ambiente relajado y a menudo embriagador de una celebración, las lenguas se aflojaban y los secretos podían intercambiarse con la misma facilidad que el vino. Para los anfitriones con ambiciones políticas, escuchar estas conversaciones proporcionaba información valiosa que, si se utilizaba con astucia, podría alterar el curso de la política romana. Además, la manipulación de la opinión pública era otra herramienta a disposición de quienes organizaban estas festividades. Al demostrar generosidad y hospitalidad, los políticos podían mejorar su imagen ante el pueblo de Roma, que valoraba estas cualidades en sus líderes. En una época sin medios de comunicación masivos, las fiestas funcionaban como espectáculos públicos de virtud y magnanimidad, diseñados para ser comentados y admirados por toda la ciudad. En el fondo, las celebraciones romanas reflejaban un mundo político complejo, competitivo y en constante movimiento. Como bien afirmó el historiador clásico Strauss, cualquier banquete era una oportunidad para mantener cerca a tus amigos y aún más cerca a tus enemigos. En la antigua Roma, la política y el placer estaban inextricablemente conectados, y las fiestas se convertían en el escenario perfecto para este juego de poder. Sin embargo, en medio del esplendor y la exuberancia de estas celebraciones, acechaba un peligro mortal, el envenenamiento. La posibilidad de ser víctima de un envenenamiento era una preocupación constante entre la élite romana, un temor profundamente arraigado en una sociedad donde el poder político a menudo se adquiría o se perdía mediante métodos siniestros. Este miedo no era infundado, los casos de envenenamiento en banquetes eran relativamente comunes y se utilizaban tanto como herramienta de asesinato político como de venganza personal. Para contrarrestar este riesgo, surgieron los praegustator, esclavos o sirvientes encargados de probar los alimentos y bebidas antes de que llegaran a la mesa de sus señores. Su función era esencial para garantizar la seguridad del anfitrión y sus distinguidos invitados. Aunque la figura del gustador de comida puede parecer una medida extrema, reflejaba la peligrosa naturaleza de la política y las relaciones sociales en la antigua Roma. Entre los casos más notorios de asesinatos en fiestas se encuentra el de Germanicus, un querido general romano y heredero del imperio, quien falleció en circunstancias sospechosas, ampliamente atribuidas a un envenenamiento. Otro ejemplo es el del emperador Claudio, que supuestamente fue asesinado por su propia esposa, Agripina, a través de un plato de hongos envenenados. Estos incidentes no solo evidencian el peligro real que representaban estas reuniones, sino también el uso del envenenamiento como un instrumento de poder. Los invitados, conscientes de estos riesgos, tomaban precauciones, algunos, especialmente aquellos con numerosos enemigos o un alto rango político, llevaban consigo a sus propios gustadores. Otros confiaban en amuletos o rituales supersticiosos para protegerse del mal. Además, era común observar con atención el comportamiento del anfitrión y de los otros invitados, buscando signos de traición o malevolencia en cada gesto o mirada. Este clima de sospecha y paranoia no detenía las festividades, de hecho, añadía una capa de intriga y emoción a las complejas dinámicas sociales de estas celebraciones. Sin embargo,
este ambiente de placer y lujo servía como un recordatorio constante de que, en la Roma antigua, el poder y el peligro iban de la mano. Incluso en medio del desenfreno, uno nunca podía bajar la guardia completamente. Mientras que las fiestas privadas en la antigua Roma eran escenarios de opulencia, intriga y placeres desmedidos, los grandes festivales públicos representaban otra cara de la moneda. Estas celebraciones, dedicadas a los dioses, eran eventos de inclusión social y religiosa, donde todos, desde el más humilde ciudadano hasta el más poderoso patricio, podían participar. Una de las festividades más importantes era en honor a Júpiter, el padre de los dioses. El templo de Júpiter Óptimo Máximo se convertía en el centro de una celebración que simbolizaba la unidad y la fuerza de Roma. A diferencia de las fiestas privadas, donde el lujo y la exclusividad marcaban la diferencia, las festividades públicas eran momentos de cohesión comunitaria. En estas celebraciones, se compartían ofrendas y sacrificios a los dioses, se realizaban procesiones majestuosas y se competía en juegos y competencias atléticas abiertas a todos. Las bacanales, dedicadas a Baco, el dios del vino y el éxtasis, ofrecen un contraste aún más marcado. Originalmente concebidas como celebraciones de libertad y júbilo, con el tiempo se tornaron tan salvajes y descontroladas que atrajeron la atención y preocupación del gobierno romano. Estas festividades, que inicialmente representaban un escape del orden social, eventualmente se convirtieron en un símbolo de los peligros del exceso, llevando a su regulación y, en algunos casos, a su prohibición. Así, mientras las fiestas privadas reflejaban las dinámicas de poder, las festividades públicas eran un recordatorio de la cohesión social que mantenía unida a la comunidad romana, aunque siempre bajo la vigilancia del poder y la autoridad. El Senado llegó a intervenir en el año 186 a.C. con el Senatus Consultum de Bacchanalibus, un decreto que restringía severamente estas fiestas. Se limitó el número de participantes, se prohibió la participación de ciudadanos romanos sin un permiso especial y se establecieron regulaciones estrictas sobre dónde y cómo podían celebrarse estas festividades. Esta intervención gubernamental evidencia cómo en Roma, incluso la celebración y el culto estaban sujetos al escrutinio y control del Estado, especialmente cuando amenazaban con subvertir el orden social o moral. Sin embargo, estas regulaciones no extinguieron el fervor por las bacanales, simplemente lo transformaron. Las festividades continuaron en formas más privadas y controladas, integrando el éxtasis y la comunión con los dioses dentro de los límites aceptables para la sociedad romana. La diferencia entre fiestas privadas y públicas en Roma ilustra la dualidad de la sociedad romana. Por un lado, existía el deseo de orden, control y unidad bajo la ley y el Estado; por otro, la necesidad de expresión personal, libertad y el placer de los sentidos. Las fiestas públicas, con su énfasis en la religión y la comunidad, reflejaban los ideales romanos de piedad y ciudadanía, mientras que las fiestas privadas revelaban la complejidad de las relaciones sociales y políticas, así como la búsqueda individual de placer y poder. Entre los muchos mitos que rodean la opulencia y los excesos de la antigua Roma, pocos son tan persistentes y malinterpretados como el del vomitorio. La creencia popular sostiene que los romanos disponían de espacios dedicados exclusivamente a inducir el vómito durante sus banquetes, permitiéndoles así continuar comiendo y bebiendo en exceso. Sin embargo, esta imagen distorsionada de la indulgencia romana se aleja mucho de la verdad. El término vomitorio se refiere en realidad a las salidas en los anfiteatros y teatros que permitían a los espectadores salir rápidamente después de un espectáculo, no a un espacio destinado a vomitar. Proviene del verbo latino vomere, que significa de expulsar o despedir, pero su aplicación se relaciona con la arquitectura de los teatros y anfiteatros romanos, no con los hábitos alimenticios. Un vomitorio era una salida amplia que permitía a grandes multitudes desalojar el lugar de manera rápida y eficiente al final de los espectáculos. Estos pasajes, ingeniosamente diseñados para facilitar el movimiento fluido de personas, eran fundamentales en estructuras como el Coliseo, donde podían asistir decenas de miles de espectadores. La confusión parece provenir de interpretaciones erróneas y representaciones ficticias de la vida romana, que han perpetuado la idea de que el vómito inducido era una práctica común en las fiestas. Si bien es cierto que los romanos valoraban el placer y ocasionalmente se entregaban a la indulgencia,
la idea de salas dedicadas al vómito como parte de estas celebraciones es un mito moderno. Los textos históricos y arqueológicos no ofrecen evidencia alguna de que tal práctica fuera habitual o aceptada. Por el contrario, la moderación era un valor apreciado entre los ciudadanos romanos. Aunque las fiestas a menudo implicaban abundancia y exceso, la imagen de comensales vomitando deliberadamente para continuar comiendo desmiente la complejidad de la ética y etiqueta romanas. Este malentendido sobre los vomitorios refleja más ampliamente cómo las percepciones modernas sobre la antigüedad pueden ser moldeadas por estereotipos y sensacionalismo, distorsionando la rica y matizada realidad de las prácticas sociales de Roma. Las fiestas, en su verdadero sentido, eran espacios donde se entrelazaban el poder, la política, la religión y la cultura, y aunque la indulgencia era parte de la experiencia, no era la única ni la más definitoria. Las fiestas romanas eran mucho más que simples actos de indulgencia, eran expresiones de una sociedad rica y compleja, con sus propias normas, miedos y aspiraciones. Y así concluimos nuestro viaje por las fiestas privadas de la antigua Roma. Si te ha gustado lo que aprendiste hoy, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir explorando más sobre esta fascinante época. También queremos saber tu opinión. ¿Qué aspecto de las celebraciones romanas te sorprendió más?